Tenía 7 años y vivía con su familia en México. Era un niño tranquilo, bastante curioso y, como muchos niños de esa época, podía pasar horas frente al televisor después de hacer la tarea. No tenía teléfono inteligente. No tenía redes sociales. Internet todavía no formaba parte de su vida diaria. Su entretenimiento era la televisión, los videojuegos y las caricaturas que transmitían por las tardes. Y había una serie que le gustaba especialmente, Dragon Ball Z. Daniel no sabía demasiado sobre Dragon Ball. Conocía a Goku, Vegeta, Piccolo y algunos otros personajes. Sabía que los Saiyajin podían transformarse y que Goku tenía diferentes niveles de poder. Para él solamente existían 3. Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. Nada más. Nunca había escuchado hablar del Super Saiyajin 4. La noche de la pelea una tarde, Daniel estaba sentado frente al televisor viendo Canal 5. La casa estaba relativamente tranquila. Desde la cocina se escuchaban los sonidos de su familia haciendo sus cosas. Afuera ya estaba oscureciendo y entraba por las ventanas el ruido lejano de los carros. En la televisión estaban transmitiendo la pelea final contra Majin Buu. Daniel no entendía completamente todo lo que estaba pasando. Solo sabía una cosa: Goku estaba peleando contra un enemigo muy fuerte. Vegeta estaba siendo golpeado por Kid Buu mientras Goku intentaba reunir energía. Goku estaba en Super Saiyajin 3. Daniel reconoció inmediatamente la transformación. El cabello dorado y largo. La ausencia de cejas. La enorme cantidad de energía. Todo era normal. Hasta que, según el recuerdo de Daniel, ocurrió algo que no debía ocurrir. Goku continuó reuniendo energía. Pasaron unos segundos. Entonces su cuerpo comenzó a cambiar. Daniel abrió los ojos. El cabello de Goku se volvió negro y mucho más largo. Su cuerpo adquirió una apariencia diferente. Su mirada se volvió más intensa. Alrededor de él apareció una enorme aura rojiza. Y había algo más. Su cuerpo parecía estar cubierto por un pelaje rojo. Daniel no sabía qué estaba viendo. No conocía el nombre de aquella transformación. Así que simplemente pensó: es una transformación nueva. Goku levantó la mirada. Y comenzó a pelear contra Kid Buu. Daniel recuerda que la pelea fue completamente diferente. Goku parecía estar dominando. Cada golpe hacía retroceder a Kid Buu. Era como si la diferencia de poder fuera enorme. Daniel estaba emocionado. Pensaba que acababa de descubrir una transformación secreta de Goku. Una que nunca había visto antes. Pero mientras la pelea continuaba, comenzó a sentirse extraño. Primero le dio sueño. Después empezó a dolerle la cabeza. Intentó mantenerse despierto. No quería perderse aquella transformación. Recuerda haber pensado: tengo que ver qué pasa. Pero no pudo. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Y finalmente se quedó dormido frente al televisor. Días después, cuando despertó, no recordaba cómo había terminado el capítulo. No le preocupó demasiado. Era un niño. Pensó que seguramente se había perdido el final. Poco después, Dragon Ball Z dejó de transmitirse por Canal 5. Daniel siguió con su vida. Pasaron los años. Y aquel recuerdo comenzó a desaparecer poco a poco. Hasta que llegó la adolescencia. La transformación que reconoció un día, varios años después, Daniel volvió a encontrarse con Dragon Ball. Esta vez era Dragon Ball GT. No conocía muy bien la serie. Comenzó a verla. Llegó la saga de Baby. Goku terminó transformándose en un otaku dorado. Daniel observaba la pantalla sin entender qué iba a suceder. Entonces ocurrió. Goku comenzó a cambiar. Cabello negro. Pelaje rojo. Ojos rojizos. Una apariencia completamente diferente. Daniel se quedó inmóvil. Era exactamente igual a la transformación que recordaba. Sintió una emoción difícil de explicar. No era sorpresa. Era reconocimiento. Sonrió. Y pensó: por fin. Esta es la transformación que vi cuando era niño. Para Daniel, aquello confirmaba que su recuerdo era real. Simplemente había olvidado el nombre. Estaba convencido de que esa transformación había aparecido años atrás durante la pelea contra Kid Buu. Pero todavía no sabía que su recuerdo estaba a punto de romperse. La búsqueda. Mucho tiempo después, Daniel comenzó a buscar información sobre Dragon Ball Z en internet. Quería encontrar aquella escena. Buscó la pelea de Goku contra Kid Buu. Encontró vídeos. Encontró imágenes. Encontró listas de episodios. Hasta encontró personas hablando de cada transformación de Goku.
Finalmente encontró la escena. La abrió. Vegeta pelea contra Kid Buu. Goku reúne energía. Está en Super Saiyajin 3. Daniel esperaba pacientemente. Esperó el momento. Esperó que apareciera aquella transformación. Pero no apareció. Goku no se transformó. Su energía comenzó a disminuir. Y dijo, mi fuerza está disminuyendo. Daniel sintió un vacío en el estómago. Regresó el video. Lo volvió a mirar. Otra vez. Y otra. Nada. Entonces llegó la Genkidama. Una escena que Daniel no recordaba haber visto aquella vez. Ahí comenzó la confusión. Buscó. Super Saiyajin 4 primera aparición. Los resultados eran claros. La primera aparición del Super Saiyajin 4 era en Dragon Ball GT. No en Dragon Ball Z, no contra Kid Buu. Nunca había aparecido durante aquella pelea. Daniel se quedó mirando la pantalla. No podía entenderlo. Porque no recordaba simplemente una imagen. Recordaba una escena completa. Recordaba la transformación. Recordaba la pelea. Recordaba haberse emocionado. Recordaba el sueño. Recordaba el dolor de cabeza. Recordaba incluso haber pensado que había descubierto una transformación que nadie conocía. Pero esa escena nunca existió. El recuerdo durante mucho tiempo intentó encontrar una explicación. Quizá había confundido Dragon Ball Z con Dragon Ball GT. Quizá había visto primero GT y lo había olvidado. Quizá había sido un sueño. Quizá había visto una imagen en algún videojuego, revista o programa y su memoria había construido una escena alrededor de ella. Pero había algo que seguía molestándolo. Cuando vio por primera vez al Super Saiyajin 4 en GT, no pensó, ¿qué transformación es esa? Pensó, yo ya había visto esto. Su cerebro había reconocido algo que supuestamente nunca había visto. Entonces descubrió algo llamado efecto Mandela. Personas que recuerdan acontecimientos de una manera que no coincide con la realidad. Detalles de películas. Frases que nunca se dijeron. Logotipos que nunca fueron así. Escenas que jamás existieron. Y Daniel comprendió que probablemente eso era lo que le había sucedido. No había nada paranormal. No había una dimensión alternativa. No había una transmisión perdida. Solo había una posibilidad mucho más inquietante. Su cerebro había creado un recuerdo falso. Quizá aquel niño de 7 años se quedó dormido durante la pelea. Quizá soñó con Goku transformándose. Quizá vio el Super Saiyajin 4 posteriormente y su mente mezcló ambos recuerdos. Y quizá, con el paso de los años, aquella mezcla se convirtió en algo que Daniel estaba completamente seguro de haber vivido. La última búsqueda años después volvió a ver la escena. Goku en Super Saiyajin 3. Vegeta luchando contra Kid Buu. Goku perdiendo energía. La Genkidama. Todo estaba exactamente como debía. Daniel terminó el video y se quedó unos segundos frente a la pantalla. Pensó en aquel niño de 7 años sentado frente al televisor. Un niño que estaba convencido de haber visto una transformación imposible. Y comprendió algo. No había nada que investigar. Nadie había borrado la escena. Nadie había cambiado la serie. Nadie había alterado la transmisión. Probablemente aquel recuerdo simplemente nunca ocurrió. Y, sin embargo, todavía podía verlo en su cabeza. Podía recordar los colores. El cabello. El pelaje rojo. El aura roja. Los golpes. La expresión de Goku. El momento exacto en que comenzó a tener sueño. Todo. Quizá ese es el verdadero terror de la memoria. No necesitamos fantasmas para recordar cosas que nunca sucedieron. A veces nuestra propia mente puede inventar una experiencia y convencernos durante años de que estuvimos ahí. Daniel cerró la computadora. Y antes de levantarse pensó en una última cosa. Si mi cerebro pudo crear un recuerdo tan detallado de una escena que nunca existió, ¿cuántos otros recuerdos de cuando tenía 7 años podrían ser mentira?